El ascenso y cambio del ángel caído, la historia divina revelada de Lucifer. Transformación Sag. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el reino celestial resplandecía con la gloria de Yahweh. En ese vasto espacio, donde la luz brillaba eternamente, Lucifer, el ángel de luz, se destacaba entre los seres celestiales. Su belleza era deslumbrante, y su voz, un canto armonioso que elevaba alabanzas al Altísimo. Pero, en medio de la adoración constante, comenzó a gestarse en su ser una sombra oscura. El orgullo, la magnificencia de su figura hizo que su corazón se ensalzara, con pensamientos que tejían seducciones de poder. ¿No soy acaso el más hermoso de todos?, resonaba en su mente. El deseo de ser reverenciado como Dios mismo se apoderó de su espíritu. Seré como el Altísimo, murmuró consigo mismo, y así, la inocencia se tornó en rebeldía. El cielo, un lugar de alabanza y armonía, comenzó a vibrar con una inquietud desconocida. Lucifer, impulsado por su ambición desmedida, empezó a susurrar dudas entre sus hermanos, sembrando cizaña y confusión en los corazones de muchos. Sus palabras eran como melodías engañosas. ¿Por qué debemos seguir la autoridad de un Dios que nos ha creado para adorarle sin cesar? En los concilios celestiales, la lealtad de algunos ángeles fue minada, y el eco de su conciencia comenzó a perder fuerza. Un espacio de tensión se instaló en el cielo. Miguel, el líder de los ángeles, sintió la agitación necesaria para enfrentar esta insurrección. La gloria de Dios es eterna y no hay espacio para la rebelión, proclamó con firmeza. La batalla estaba a punto de estallar. Como se relató en Apocalipsis 12, 7-9, el cielo se tornó en un campo de guerra. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. La luz se enfrentaba a la oscuridad en un choque monumental. Los cielos fueron un testigo de poder y fe, donde cada ángel leal luchaba por la soberanía de su creador. Sin embargo, la soberbia de Lucifer lo llevó a su propia perdición. En un instante decisivo, la rebelión fue aplastada, y el fulgor que una vez iluminó los cielos fue arrojado a las tinieblas. Lucifer, el ángel de luz, se transformó en Satanás, el adversario. Desde aquel momento, un eco de su caída resonó no solo en el cielo, sino también en la historia de la humanidad. La tragedia de Lucifer se hizo un espejo para el pueblo de Dios. Como él, Israel se encontró frente a su propia opción de obediencia o desobediencia, una lucha constante entre lo divino y lo terrenal. En su camino hacia la tierra prometida, las advertencias de permanecer fiel estaban grabadas en su corazón. La historia de Lucifer encierra una advertencia vital: la búsqueda de la propia exaltación puede llevar a la ruina. ¿Seríamos nosotros también capaces de cruzar la línea de la ambición? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. La historia de Lucifer, el ángel que cayó, refleja no solo su destino, sino la constante lucha entre la luz y las tinieblas. En nuestra búsqueda de propósito y pertenencia, debemos ser vigilantes. Los ecos de este antiguo conflicto aún resuenan en nuestros corazones. ¿Seremos luz en un mundo que, como el cielo una vez, tiembla ante la amenaza de la rebelión, o nos sumergiremos en las sombras del orgullo? La historia aún no ha terminado, la lucha por el alma humana continúa, y el legado de Lucifer nos llama a la reflexión y a la fidelidad. En aquel mismo lugar donde la rebeldía había sembrado caos en el cielo, un grupo de ángeles fieles se congregó en medio del esplendor de la gloria de Dios. Miguel, con su armadura resplandeciente como la luz del sol, se dirigió a los que habían permanecido leales. Hermano, la batalla no ha terminado. La tentación a la que se ha sometido uno de los nuestros nos exige permanecer firmes en nuestra fe y lealtad, expresó, sus palabras resonando con un poder que conmovía a todos. Los ángeles a su alrededor, con miradas decididas, supieron que sus corazones debían unirse para enfrentarse a la sombra que había trayendo desolación. El eco de la caída de Lucifer aún reverberaba en muchos de ellos, instando a una reflexión profunda sobre su propósito frente a un enemigo nuevo y desconocido, uno que abrigaría rencor y desafío. ¿Qué haremos?, preguntó un ángel llamado Rafael, su rostro reflejando preocupación.
Sabemos que la guerra por las almas humanas ya ha comenzado y no podemos quedarnos inmóviles. Ciertamente, afirmó Miguel, todas las criaturas son un testimonio de la soberanía divina. Si Lucifer armó su rebelión, entonces nosotros debemos proclamar la gloria del Señor en cada rincón de la creación. Con fervor y determinación en su voz, Miguel ordenó la organización de misiones destinadas a guiar a los hombres hacia la luz, mientras Satanás, en su nueva naturaleza, se lanzaba sobre el mundo en un intento por desviar a la humanidad de su Creador. Mientras tanto, en la tierra, el eco de la rebelión celeste comenzaba a resonar. En la época de Joacim, rey de Judá, el pueblo había caído en formas de idolatría y desobediencia, olvidando los caminos de Yahweh. Profetas fueron levantados, como Jeremías, quien clamaba, «Vuelve a mí con todo tu corazón», Jeremías 3:10. Los corazones de muchos se endurecían, y la oscuridad se cernía sobre ellos haciendo eco de la rebelión celestial. En este tiempo, la tierra crecía en desolación. El pueblo miraba a sus ídolos y la lejana gloria del tiempo de David parecía ser solo un susurro olvidado. La batalla por la creación se desarrollaba en dos planos, el cielo, con sus ángeles fieles, y la tierra, con un pueblo rebelde. Dios, en su soberanía, había previsto este tumulto. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Aquellos que permanecieran firmes y en unidad experimentarían la restauración prometida. De esta manera, tanto en el cielo como en la tierra, la lucha se intensificaba. A pesar del poder de la tentación, un nuevo movimiento de redención comenzaba a gestarse en el corazón de algunos hombres fieles. En el momento más oscuro de la historia del pueblo, la luz de la esperanza estaba por manifestarse de maneras inimaginables. El siguiente paso del plan soberano de Dios pronto se revelaría. Las promesas dadas a Abraham, a Moisés, a los profetas, todas convergerían en un momento culminante que cambiaría para siempre la dirección de la humanidad. Creaciones de luz, ángeles de Dios, los mártires de la fe y el pueblo elegido serían testigos de la nueva obra de Dios, la llegada de un Salvador que confrontaría la rebeldía, tejiendo nuevas esperanzas en el corazón de todos los hombres. Pero, ¿cómo respondería el mundo a esta verdad? La batalla estaba lejos de terminar, y la historia aún aguardaba su desenlace. La advertencia que resonaba en tiempos lejanos debía considerarse con cuidado: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El pulso del universo se sentía en cada rincón del cielo y de la tierra. Mientras Miguel lideraba a los ángeles fieles en sus misiones, un ciclo de inquietud comenzó a surgir entre ellos. Las sombras de la rebelión no cesaban en su búsqueda, discernían la presencia opresiva de Lucifer, quien, en su nuevo papel como adversario, se había transformado en el aspirante a desviar a la humanidad. «Estamos enviando ángeles a los corazones humanos», dijo Miguel, mientras observaban el horizonte desde la inmensidad del cielo. «Debemos interceder en oración y alabar la justicia y misericordia de Dios. Son tiempos difíciles, pero su luz siempre prevalecerá. Con la esperanza de un nuevo pacto en el futuro, debemos preparar el camino». Mientras en el cielo se tejían delicadas estrategias, en la tierra unos pocos fieles se erguían como ramas que luchaban contra el viento. Entre ellos, el profeta Jeremías se encontraba angustiado por la desesperación de su pueblo. Con lágrimas en los ojos y un corazón quebrantado, clamaba ante el altar: «Oh, Señor, ¿hasta cuándo habrá de tolerar esta falta de fe? ¿Cuándo permitirás que tu luz brille otra vez sobre nosotros?» Jeremías 2:19, las palabras de Jeremías resonaban en las alturas, llegando hasta el trono de Dios. Era un eco de las súplicas del pueblo, cuya condición espiritual se había desvanecido en la negrura de sus corazones. Dios, lleno de compasión, respondió al llamado del profeta: «Aunque los hombres han endurecido sus corazones, no olvidaré la promesa que he hecho a tus padres». En el cielo, la respuesta a las oraciones de Jeremías estaba por manifestarse. A medida que los ángeles se preparaban para las próximas misiones, la atmósfera se volvió electrizante. Gabriel, el mensajero, descendió con un mensaje en su boca. «Miguel, el momento se acerca, yo seré enviado a la tierra con un anuncio que cambiará el destino de la humanidad. El tiempo de la liberación y la restauración se ha determinado por el Altísimo». La expectativa llenó el corazón de Miguel, pero también la advertencia de la dura realidad. ¿Y qué pasará con la ceguera de su rebelión? El enemigo no descansará. Gabriel lo miró fijamente, y en su voz había un peso de revelación. Pero la luz resplandecerá en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Una señal será otorgada,
una virgen concebiría y daría a luz un hijo, a quien llamarán Emmanuel, Dios con nosotros, Isaías 7 y 14, mientras tanto, en la tierra, los ecos de la advertencia divina comenzaron a hacerse escuchar. En los mercados, en las calles y en los hogares, las palabras de los profetas eran menospreciadas, pero algunos corazones, incluidos los de algunos sacerdotes, comenzaban a latir con inquietud, sintiendo que algo sobrenatural estaba por ocurrir. Un miedoso rayo de esperanza brillaba en la distancia, no sin antes la parábola de la fe y el temor tuviera que ser expuesta. La revelación de la llegada de un Salvador, un nuevo pacto que se cumplía, era una carga que la humanidad debía aceptar, pero la pregunta seguía flotando en el aire: ¿estarían dispuestos a abrir sus corazones y abandonar sus ídolos? La tensión aumentaba, y el tiempo apremiaba. El mundo estaba a punto de experimentar el cumplimiento de la promesa que resonaría a través de las épocas. Mientras Miguel y Gabriel contemplaban, en el fondo de sus almas, el conocimiento de que el conflicto ardía entre el cielo y la tierra, y que el enemigo acechaba esperando su momento para tentar así, la historia continuaba tejiéndose, revelando un plan divino que uniría los hilos de la redención en una historia de amor y sacrificio, una que el mundo nunca podría haber imaginado. Y en la oscuridad que se aproximaba, una luz brillaba, iluminando lo que estaba por venir: la llegada de un rey que cambiaría el curso del destino humano estaba por ser anunciada. ¿Qué será lo siguiente que el Altísimo revelará en su tiempo perfecto? El eco de las palabras de Jeremías se desvanecía mientras las sombras de la rebelión se cernían sobre el pueblo. La angustia que habitaba su corazón se veía reflejada en cada rostro que cruzaba su camino. Se escuchaba el murmullo de la desesperanza, y muchos habían perdido la fe en las promesas de Dios. Sin embargo, entre el pueblo oprimido, había un pequeño remanente que aún aguardaba con expectativa el cumplimiento del mensaje divino. En la soledad de la noche, el pueblo se congregó en la casa de un anciano sacerdote llamado Zacarías. Este, junto a su esposa Elisabet, anhelaba fervientemente un milagro. Ambos eran justos ante Dios, siguiendo todos los mandamientos y ordenanzas. Pero en su corazón, un deseo profundo ardía, anhelaban un hijo, y el tiempo parecía desvanecer esa esperanza. Mientras el anciano ofrecía incienso en el templo, la fragancia subió como una dulce ofrenda ante el Altísimo. En ese momento, un ángel del Señor apareció, su luz iluminó la habitación llenándola de reverencia. Zacarías, le dijo con voz firme pero suave, no temas, porque tu súplica ha sido oída, y Elisabet, tu esposa, te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Lucas 1 y 13, lleno de asombro y escepticismo, el sacerdote dudó de la promesa, preguntando, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. El ángel, quien era Gabriel, le respondió con una severidad que recordaba la necesidad de la fe: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado a hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y he aquí, quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que estas cosas acontezcan, por cuanto no has creído a mis palabras. Lucas 1, 19-20, en el cielo, Miguel observaba este acontecimiento con profunda reverencia. Algo estaba cambiando. Las promesas divinas no solo estarían asociadas con la llegada del Salvador, sino que Juan, el hijo de Zacarías, sería el precursor de aquel que se había de manifestar. La luz de la esperanza brillaba entre las tinieblas, un camino estaba siendo preparado, el tiempo avanzó y el corazón de la tierra latía con una mezcla de expectativa y temor. Las profecías reveladas a través de los siglos estaban a punto de encontrar su cumplimiento. Mientras tanto, un grupo de sabios llegaron de Oriente, guiados por una estrella brillante. Habían estado atentos a los signos y en sus corazones ardía un deseo de reconocer al Rey de Gloria. En su búsqueda, eran la manifestación de aquellos que anhelaban el tiempo de salvación. ¿Dónde está el Rey de los judíos, que ha nacido?, preguntaron, llenos de asombro y humildad. Ante aquella interrogante, la noticia se esparció como fuego en paja seca. El rey Herodes, temeroso de perder su poder, se alarmó y convocó a los sacerdotes y escribas para averiguar el lugar del nacimiento del Mesías. En Belén de Judea, respondieron, señalando la antigua profecía, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Miqueas 5, 2, así, el ciclo de la revelación divina se estaba tejiendo, y las inquietudes de los hombres empezaban a entrelazarse con el plan soberano de Dios. En el susurro de lo profético y la luz de la estrella, la historia del Redentor estaba marcando el momento decisivo. Pero aún quedaba una pregunta en el aire: ¿estaría preparado el corazón de la humanidad para recibir el regalo de la salvación? Y mientras la gloria del cielo brillaba a través de los ángeles, el tiempo de la revelación se acercaba.
La promesa que resonaba desde el principio estaba a punto de desatarse, así como las fuerzas del mal se alineaban para enfrentar la llegada de la luz. La pregunta ardía en cada corazón: ¿cómo responderá la humanidad a esta gracia inigualable que se les está ofreciendo? ¿Qué pasará cuando el mundo conozca la verdad de Dios que está a punto de ser revelada? En aquellos días de incertidumbre y desesperanza, mientras la nerviosa ciudad de Jerusalén aguardaba la llegada del anunciado Mesías, el poder de Dios se manifestaba en las vidas de aquellos que aún esperaban con fe. Zacarías, en su silencio, meditaba sobre las palabras de Gabriel y sentía cómo la promesa de su hijo comenzaba a florecer en su corazón, un hijo que sería llamado el Bautista, quien prepararía el camino para el Salvador. El tiempo seguía su curso, y las estrellas brillaban con un fulgor divino. Los sabios de Oriente, tras su largo viaje, se acercaban a Jerusalén con la esperanza de encontrar al rey prometido. Sin embargo, al no encontrarlo en la opulencia del palacio de Herodes, decidieron avanzar hacia Belén, guiados por la estrella que iluminaba su camino, un símbolo de la revelación divina. En sus corazones llevaban la certeza de que estaban a punto de descubrir el cumplimiento de una promesa hecha por generaciones. ¿Cómo es posible que un rey haya nacido en los lugares humildes?, se preguntaban unos a otros, mientras el eco de sus pasos resonaba en las calles polvorientas. Sin embargo, la respuesta ya había sido predicha a través de los profetas: y se les dará un niño, el cual llevará el peso de la gloria de Israel. En la calma de la noche, los cielos se abrieron y una multitud de ángeles apareció, entonando himnos de alabanza al Altísimo. Gloria a Dios en las alturas, proclamaban, mientras la tierra temblaba de poder y amor divino. Una paz sobrenatural descendió sobre Belén, y todo parecía contarse entre susurros. Mientras Jerusalén despertaba a la inquietante noticia del nacimiento, los sacerdotes y escribas, quienes conocían la Escritura, se sentían desconcertados por una revelación tan extraordinaria que comenzaba a trastocar su realidad. ¿Por qué no lo hemos visto? ¿Qué nos ha fallado?, murmuraban, pero sus corazones estaban tan endurecidos que eran incapaces de percibir la verdad que se manifestaba delante de ellos. El ángel Gabriel, quien había traído la buena nueva a Zacarías, ahora regresaba al cielo, donde se encontraba Miguel, el líder de los ejércitos celestiales. Con un brillo en su mirada, comentó a Gabriel: la justicia de Dios se revelará. Los hombres tendrán que elegir, volverse a él o permanecer en la oscuridad. Los corazones de muchos serán probados, nadando entre luz y sombra. Y en esa balanza de mundos, la luz brillaba con una intensidad abrumadora. Los pastores, en sus campos, recibieron también el portentoso anuncio. No temáis, les dijo el ángel del Señor, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador. Lucas 2, 10-11. Su corazón se llenó de alegría y, sin dudar, decidieron ir a ver al niño en el pesebre, gritándole a la noche que la espera había terminado. Mientras estos eventos se sucedían, una inquietante sombra se cernía sobre el corazón de Herodes. La desesperación y el temor a perder su reino lo llevaron a tramar un plan oscuro. ¿Quién es este que amenaza mi trono?, pensaba, mientras unos oficiales se presentaban ante él. Su decisión sería fatal. Así, lo que había comenzado como un susurro de esperanza entre los hombres, se convertía rápidamente en un volcán a punto de estallar. Los destinos de muchos estaban a punto de cruzarse, y el plan soberano de Dios comenzaba a desenredarse. ¿Cuál será el resultado de la elección que hará la humanidad entre la luz y la oscuridad? Resonaba en los cielos, mientras el tiempo se precipitaba hacia el cumplimiento de la promesa. Las puertas de una nueva era estaban a punto de abrirse, revelando la esencia del divino propósito y la salvación, haciendo eco de una verdad eternamente revelada: el tiempo de la restauración ha llegado. Mientras la estrella resplandecía sobre Belén, el eco de la gloria divina resonaba en el corazón de aquellos que buscaban al Salvador. Los pastores llegaron al humilde establo, sus rostros iluminados por la asombrosa luz de lo que habían encontrado. Allí, envuelto en pañales, yacía el niño, el Hijo del Altísimo, el que traería paz a las almas más atribuladas. ¡Maravilloso!, exclamaron mientras se acercaban al pesebre, arrodillándose en reverencia. La visión que sus ojos contemplaban era una mezcla de simpleza y majestad, una manifestación del poder de Dios que comenzó a transformar sus corazones. Mientras tanto, en el palacio de Herodes, la inquietud crecía como una sombra envolvente. Enterado del nacimiento del rey de los judíos, el monarca manipulador comenzó a temer por su reino. Con un rostro retorcido por la ira y el miedo, convocó a los sabios y maestros de la ley. ¿Dónde ha de nacer el Cristo?, preguntó con voz autoritaria, buscando desenmascarar al niño que amenazaba su dominio.
en Belén de Judea, respondieron, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti será el guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo 2, 6. La profecía resonaba con fuerza, y la oscuridad de los corazones se intensificaba ante el cumplimiento de las escrituras. Herodes, en su deseo de exterminar al futuro rey, ideó un engaño. Envió a los magos a Belén con una orden: id y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mateo 2, 8. Pero la maldad de su corazón estaba lejos de la adoración genuina. En su mente, solo había lugar para el asesinato. Entonces, los magos, guiados por la estrella, encontraron al niño y le ofrecieron obsequios verdaderamente apropiados: oro, incienso y mirra. Estas ofrendas eran símbolo de realeza, divinidad y sacrificio, mostrando que aún en su debilidad, el niño sería un rey que podría llevar sobre sí los pesares de la humanidad. En un sueño, un ángel se apareció a los magos, advirtiéndoles que no regresaran a Herodes. Comprendiendo la grave amenaza, siguieron otro camino, preservando así al niño de los planes oscuros del rey. Mientras tanto, el cielo se movía, y en el silencio de la noche, otro ángel se presentó a José, el esposo de María. «Levántate», le dijo, «y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarle». Mateo 2 y 13. La obediencia de José marcó una vez más el cumplimiento de la antigua profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2 y 15. La oscuridad se cernía sobre Jerusalén, mientras el plan divino se iba revelando con cada paso hacia el cumplimiento de las Escrituras. Las decisiones de unos cuantos hombres, motivados por el temor y la avaricia, chocarían con la soberanía de Dios. Mientras el velo del cumplimiento se movía, quedaba la interrogante: ¿cómo podría la luz prevalecer en medio de tal oscuridad? Los destinos de la humanidad se entrelazaban, y en cada acción, el gran plan de redención de Dios alcanzaba incluyentes dimensiones. ¿Quién podrá detener lo que está destinado a suceder? Resonó en el corazón de quienes tenían fe. La historia apenas comenzaba a desplegar las maravillas del reino que estaba por venir. Así, el manto del misterio se cerraba, dejando la promesa vibrante en el aire: he aquí, el cumplimiento está en marcha. En la calma tensa de la noche, la familia de Nazaret se encontraba resguardada en Egipto, atenta a cada sonido que pudiese delatar la búsqueda de Herodes. La ira del rey sembraba el miedo en los corazones de muchos, pero en María y José, la fe se mantenía firme. Sabían que el destino de su hijo estaba en las manos de un Dios que nunca falla. Mientras tanto, la escena en el reino de Herodes se tornaba cada vez más sombría. La ceguera de su ambición lo empujaba al abismo de la crueldad. Un edicto aterrador resonó en el palacio: dejad que mueran todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Lloros de madres y lágrimas de pérdida se mezclaban en las calles, como un eco de la profecía de Jeremías que decía: voz fue oída en Rama, llanto y lloro grande, Raquel que llora a sus hijos, y no quiere ser consolada, porque ya no existen. Mateo 2 y 18. Pero en el seno del sufrimiento, la luz del rey aún brillaba, invisible y poderosa. Desde el trono celestial, los ángeles contemplaban la escena, susurraban palabras de esperanza a los despreciados y desamparados. Un nuevo amanecer estaba por llegar, aunque el camino hacia él estuviese revestido de pruebas. El tiempo pasó en Egipto, y los días se convertían en semanas. En sueños, el ángel del Señor continuaba guiando y protegiendo a José. «Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel». Mateo 2 y 20, le dijo una vez más. Y obediente como siempre, José partió con su familia, dejando atrás el eco de terror que tanto se había afianzado en sus corazones. Al llegar a la tierra de Israel, se sintieron un poco más seguros, pero el miedo asomó nuevamente cuando supieron que el hijo de Herodes, Arquelao, había tomado el trono. El temor hizo titubear a José, quien, en un profundo acto de fe y discernimiento, recibió en su espíritu el mensaje del ángel: no temas. Fue como si la misma paz de Dios descendiera sobre él, disipando la oscuridad y nombrando un nuevo camino. Mateo 2 y 22, así, se establecieron en Nazaret, lejos de la mirada inquisitiva del poder, cumpliendo así la profecía que decía: será llamado Nazareno. Mateo 2 y 23. La vida, aunque sencilla, comenzó a florecer entre el polvo de la aldea y el murmullos de la gente. Mientras tanto, en el corazón de Jerusalén, los líderes religiosos se encontraban en un estado de agitación, incapaces de reconocer el cumplimiento de las profecías que se estaban realizando a su alrededor. El niño Jesús crecía en sabiduría y en estatura,
bendecido por la gracia de Dios, mientras figuras de la historia convergían en un entrelazado de destinos divinos. No obstante, la sombra de la traición continuaba acechando en los corazones de los hombres. Las semillas de una frecuente lucha entre el bien y el mal estaban sembradas, y aún quedaban muchas revelaciones que develar sobre el plan soberano de Dios. Al final de aquel día, mientras las estrellas brillaban con más fuerza, la voz de Dios resonaba en el silencio: «He aquí, el cumplimiento de mis promesas está en movimiento, y aún hay más que he de revelar. Prepárense, pues lo que está por venir cambiará el curso de la historia». Así, la promesa de un futuro lleno de luz seguía latente, dejando un aire de expectativa y un eco de misterio sobre la tierra. Mientras los días transcurrían en Nazaret, la vida en la aldea continuaba su marcha monótona, ajena a la realidad que se gestaba en el cielo. Los susurros de los ancianos, las risas de los niños y las lágrimas de las madres se entretejían en un tapiz de lo cotidiano. Pero en lo profundo de las almas, un sentimiento emergía, un anhelo de redención que no se podía ignorar. María, aunque entregada a las labores diarias, no podía evitar sentir el peso del misterio que rodeaba a su hijo. En su corazón, había una mezcla de alegría y perplejidad. Cada vez que Jesús sonreía, sus ojos brillaban con una sabiduría inusual, cada palabra que articulaba parecía estar cargada de un significado más profundo del que cualquier niño de su edad podría comprender. Y en la tranquilidad de la noche, cuando las estrellas titilaban como testigos del cielo, el ángel Gabriel se apareció a María en un sueño. Su luz iluminó la habitación, como si un nuevo amanecer se manifestara ante ella. «María», dijo con voz serena, «el tiempo se acerca. El propósito de Dios se va despejando. Tu hijo es la promesa viva, el Rey de Reyes que los hombres han estado esperando». En su sueño, María entendía el eco de las Escrituras e imaginó a los profetas hablando de un Mesías que liberaría al pueblo de sus cadenas. La voz del ángel resonaba en su corazón: «No temas, pues el Espíritu Santo vendrá sobre él. Será un faro en la oscuridad del mundo». Y le fue revelado que muchos se levantarían en su nombre, pero que otros, en su rechazo, sembrarían la más profunda de las traiciones. Mientras tanto, en el templo de Jerusalén, un anciano llamado Simeón aguardaba la llegada de la salvación. Había sido prometido que no moriría antes de ver al Mesías, y su vida estaba marcada por una fiel expectativa. Los años de paciencia y oración lo habían convertido en un vigilante que no dejaba de llamar sobre el destino de su pueblo. «El Salvador viene», susurraba a quienes estaban dispuestos a escuchar. Las tinieblas no prevalecerán. Un día, cuando el niño Jesús fue llevado al templo para ser presentado al Señor, una paloma blanca se posó suavemente sobre la pared del lugar sagrado. Simeón, guiado por el Espíritu, lo reconoció al instante. Con su corazón palpitante, tomó al niño en sus brazos y proclamó: «Señor, ahora despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación». Con lágrimas en los ojos, supo que las promesas de Dios se estaban cumpliendo, y que el mundo jamás volvería a ser el mismo. Pero en el mismo momento, en los oscuros corredores del palacio, el eco de la traición comenzó a despertar. La sombra de la avaricia se apoderaba de los corazones de muchos, hombres y mujeres se encontraban consumidos por el temor al poder. Herodes, sin saber que su tiempo estaba acabado, envió espías para rastrear el camino de aquel niño. «Nadie robará mi trono», murmuraba en voz baja. Mientras la angustia lo devoraba, la luz se encontraba en conflicto con las tinieblas, y el destino del mundo se balanceaba en la balanza de la elección. ¿Podría la humanidad reconocer la esperanza que se les presentaba, o se dejarían llevar por el odio y la desconfianza? Mientras el cielo contemplaba la escena, resonó de nuevo la voz de Dios: «He aquí, el tiempo de los hombres ha llegado a su punto cúlmine. Mi plan, tejido con hilos de amor, está a punto de manifestarse. Prepárense, pues la batalla entre el bien y el mal se desatará en la tierra, y lo que los ojos no han visto ni los oídos escuchado, está por ser revelado». Con un hilo de emoción y expectación, el universo aguardaba la siguiente movida en el gran ajedrez divino. Y así, mientras el mundo giraba en su rutina implacable, un manto de tensión cubría las tierras de Israel. Nazaret, con su silencio cotidiano, albergaba un secreto que retumbaba en todo el cosmos. María, en la intimidad de su hogar, sentía el despertar de un propósito que trascendía su comprensión. Cada día, la vida de Jesús se entrelazaba más con las promesas antiguas. Sin embargo, los ecos de las sombras también se alzaban, augurando un conflicto que cambiaría el curso de la humanidad. El tiempo pasó y los días de vida familiar con José y el niño Jesús estaban plenos de gozo, pero a medida que Jesús crecía, su esencia divina se hacía cada vez más evidente. Los secretos de su sabiduría no podían ser guardados solo para María. En la sinagoga, donde se reunían los piadosos, los ancianos comenzaron a murmurar:
Este niño, decían, habla como quien posee conocimiento del cielo. Pero muchas de esas voces se llenaban de envidia y temor, y comenzaban a urdir los planes oscuros que pudiesen tratar de contener la luz. Mientras tanto, en la lejanía, en el corazón de Jerusalén, el anciano Simeón no cesaba de proclamar el advenimiento de la salvación. Sus oraciones diarias caían, como incienso, ante el altar del Altísimo. Su alma anhelaba ver el día en que la revolución del amor y la justicia comenzara. El Mesías no es un rey de esta tierra, susurraba a los que se acercaban, su reinado será eterno, pero Dios, en su soberanía, estaba formando un rompecabezas que iría más allá de la comprensión. Un día, Simeón se encontraba en el templo, cuando una inquietud llegó a su corazón. Una voz suave, casi imperceptible, le susurró al oído: hoy, vislumbrarás la gloria de Israel. Lleno de fe, se dirigió hacia la puerta del templo. Al cruzar el umbral, su mirada se posó sobre José y María, que llevaban a su hijo en brazos. Un instante eterno transitó ante él mientras se acercaba. Al mirar a Jesús, su corazón estalló de alegría. Reconoció en ese niño el cumplimiento de todas las profecías. Este niño está señalado para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, proclamó Simeón, mientras las lágrimas bañaban su rostro. Pero un aire de pesar también se coló en su mensaje. Y a ti, María, una espada te atravesará el alma. Su advertencia indicó que la luz atrajo la lucha, y que la profunda redención vendría con un alto costo. En los oscuros pasillos del palacio, Herodes continuaba su conspiración. Su corazón ardía en su intento de salvaguardar poder y autoridad. El eco del niño presentado en el templo llegó a sus oídos como un viento helado. ¿Quién era aquel niño que hablaba de reinos y salvación, mientras él, el rey legítimo, temía ser despojado? Herodes, consumido por su egoísmo, envió mensajeros para que lo alertaran de cualquier movimiento sospechoso. Aunque el Mesías aún era un niño, su innegable gloria ya empezaba a proyectar sombras sobre los tronos terrenales y así, el cielo y la tierra se preparaban para un espectáculo cósmico. Mientras los hombres buscaban el poder en medio de desenfrenos, el poder de lo alto comenzaba a manifestarse entre ellos. Era un juego de luces y sombras, donde la redención estaba en la balanza. Con cada latido, el tiempo se acercaba, y la voz de Dios resonaba en los cielos: ¿acaso no ha llegado la hora de cumplir lo que he prometido? Pues iré delante de ti, y abriré nuevos caminos, forjando no solo la esperanza de un pueblo, sino la salvación de toda la humanidad por medio de mi Hijo. Mirad, el camino de la redención se dibuja, y su dolor, aunque infinito, es solo el umbral a la gloria eterna. La promesa de Dios, cargada de esperanza, aguardaba su cumplimiento, pero aún quedaba un misterio por desentrañar: ¿qué precio tendría que pagar el Hijo del Hombre para llevar a cabo el llamado divino? Las preguntas permanecían en el aire, en un susurro fugaz de expectativa y anhelo que solo el tiempo podría responder. Con el paso de los años, mientras Jesús crecía en sabiduría y estatura, el eco de su propósito comenzaba a resonar en toda Judea. Había alcanzado la edad de 30 años y el momento de cumplir su destino había llegado. Su corazón palpitaba con la misión sagrada de redención, y la voz de su Padre lo guiaba en todo. En el desierto, donde los ecos de la historia se encontraban con los deseos del mundo, el poder de la tentación intentó seducir a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. La respuesta fue firme y llena de autoridad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 3-4. Cada respuesta de Jesús resonaba como un tambor de guerra, marcando el principio de la batalla espiritual. La luz que comenzaba a brillar a través de su ministerio traía esperanza a los desolados, sanidad a los enfermos, y libertad a los cautivos. La gente se reunía, atraída por las palabras que fluían como agua viva. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11-28, proclamaba con amor y poder. Mientras Jesús realizaba milagros, el corazón de Herodes latía en agitación. La sombra de la traición y el deseo de control lo habían vuelto un hombre cada vez más insensato. La crueldad que había asolado su reino se intensificaba, y los fariseos comenzaron a unirse con él, temerosos de perder su influencia. ¿Quién es este que desafía la ley y desestabiliza nuestro orden?, murmuraban en secreto, urdiendo planes oscuros en la penumbra. Con el paso del tiempo, se acercaba el momento culminante que había sido anunciando desde los días de la antigua alianza. Jesús reunió a sus discípulos en el aposento alto, donde compartieron la última cena. Tomó el pan, habiendo dado gracias, lo partió, diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo,
que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Lucas 10 y 19. Luego tomó la copa, proclamando que era el nuevo pacto en su sangre. Un sacrificio que iba más allá de cualquier imagen de victoria humana. Mientras el sacrificio se preparaba, en el jardín de Getsemaní, la angustia lo abrumó. Con gotas de sudor como de sangre, clamó: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10 y 42. En su dolor, se reflejaba el amor infinito por la humanidad, un amor que decidía atravesar las sombras más densas. Los cielos se tornaron oscuros el día que lo llevaron al patíbulo. Las burlas y escupitajos que recibió resonaban en todo el cosmos, pero su mirada estaba fija en el propósito. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11 y 34. Esa misma misericordia, que emanaba de su ser, ahora sería la fuente de vida eterna. En un grito desgarrador, Jesús entregó su espíritu, y la tierra tembló. Las cortinas del templo se rasgaron en dos, y un sollozo colectivo emergió de lo profundo de la humanidad. Los que estaban yaciendo en el polvo sabían que el sacrificio que habían esperado se había concretado. El velo que separaba a los hombres de Dios se había rasgado, y la posibilidad de reconciliación brillaba a través de la muerte. Después de 3 días, el poder de Dios mostró su esplendor. La piedra fue removida, y la tumba quedó vacía. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo Mateo 28, 6. La luz rompió las tinieblas, y el mensaje de salvación se esparció como fuego. Los discípulos, hombres temerosos, fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Y recibiréis poder, les había dicho Jesús, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1, 8. Y así, comenzaron a predicar la salvación y la esperanza de redención a toda lengua y nación, cumpliendo la gran comisión. El ascenso de Cristo trajo consigo la promesa del retorno. Los cielos se abrieron y la gloria de Dios fue revelada a través de su Hijo. La historia de Lucifer, el ángel caído, contrastada con el ascenso de Jesús, el príncipe de paz, dejó un legado claro para toda la humanidad: la luz siempre prevalece sobre las tinieblas. Así, el sacrificio de amor, de sufrimiento y redención, culminó en una victoria, un regalo hermoso para todos los que creen. La invitación permanece, como un eco en el tiempo, resonando en cada corazón. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 10 y 20. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte de las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Cuéntame en los comentarios tu reacción y reflexiones sobre este poderoso final. Y no esperes ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Que la luz de Cristo brille en sus corazones.